Tenemos, son los derechos humanos una parte de la retórica moderna que ha servido para encapsular las luchas de la liberación de los pueblos colonizados. Y bueno, vamos a responder una por una, no quiero tener muchas porque si no hay que bien ver qué significa derechos humanos. Se dice, por ejemplo, que Vitoria, en el siglo XVI, fue el fundador del derecho internacional. Pues no, Carl Schmitt, que es un pensador más bien de derecha, pero muy interesante y aún aprovechable para la izquierda, porque hace una crítica muy fuerte al liberalismo. Pero hay que tener cuidado, porque su crítica al liberalismo también es de derecha. Entonces a veces se tienta a la izquierda de tomar a Adam Smith, pero es peligroso porque también entro en las redes de su argumentación. Pero él dice, con el Tratado de Tordesillas de 1493, que Portugal y España trazaron una línea en medio del Atlántico, des en cuenta lo que significa una línea en medio del océano. Eso suena muy cartesiano y matemático. Jamás la humanidad había podido trazar una línea en el mar. Eso ya es un gesto moderno, pero no cartesiano, porque Cartesio, Descartes, va a ser un pensador que va a continuar y desarrollar la escuela de filosofía española, que la filosofía moderna descarta como inexistente. Es decir, Descartes es el primer filósofo moderno, 1636. Pero Bartolomé Las Casas en 1514 empieza la crítica de la modernidad sin darse cuenta, a criticar todo el sistema económico de las Indias. Y ese personaje no aparece en ninguna historia de ninguna ciencia. Y ahí sí nosotros podemos remitir. Entonces, lo que empezó en 1492, dice Carl Schmitt, es el Jus Gentium Europeum, el derecho de gentes europeos, no el derecho internacional. El derecho internacional ni va a surgir en la Revolución Francesa, ni siquiera en la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas allá por 1940 y tanto. Sigue siendo un derecho todavía eurocéntrico y moderno. Y los derechos humanos, como de toda la humanidad, nunca los ha realmente declarado la modernidad y Europa, porque declara entre los derechos, y fundamental, porque desde John Locke para adelante, el Estado moderno y la política, lo que debe garantizar es la propiedad privada, porque el campo económico, ya no el político, la propiedad privada es la última referencia al capital, porque si no hay un yo propietario del valor que se valoriza, que es el capital, no existe el capital. Entonces es necesario que haya un yo posesor para que exista el capital. Entonces el derecho da ese derecho de propiedad privada, lo que garantiza el orden económico, pero también es un derecho machista y también es racista en aquello que le decía que la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa se dicta al mismo tiempo del Código Noir con el cual se hace esclavo a los esclavos o se reafirma que en Haití son esclavos. Entonces el derecho es ambiguo, porque el derecho puede ser de un sistema vigente y los derechos humanos son casi todos, y en su estructura, derechos, diría yo, de la totalidad del sistema político moderno. Pero ahora al decir moderno, por supuesto, digo también burgués, capitalista, machista, racista, ignorante del derecho de nuestros pueblos originarios y muchos otros. Entonces, ese derecho es un derecho
que da derechos al sujeto moderno, pero no da derechos a los que están antes de la modernidad, junto a la modernidad, y que irán más allá. Entonces son equívocos. El señor Bush puede hacer una invasión a Irak en el nombre de la democracia. Por lo tanto, el derecho al pueblo iraquí de participar en elecciones que no se les impedía a Hussein, porque había elecciones y era uno de los países más secularizados pero exigió que el petróleo quedara en Irak y no se lo llevaban las transnacionales, y ese fue el origen realmente de la invasión de Irak. Entonces, Estados Unidos maneja derechos humanos para imponer la democracia a través de la guerra. Es absurdo. ¿Cómo puede imponer la democracia, que es el consenso libre de la gente, por medio de una guerra, y luchar contra dictadores que son los que simplemente están en contra de Estados Unidos o el proyecto europeo? Los que se oponen a sí mismos son dictadores, o como Hamas en Palestina hace una elección, el pueblo palestino lo eligen y lo declaran terrorista, entonces ya no son demócratas. Entonces es una utilización de los derechos humanos. Si realmente vigieran los derechos humanos, pues tendrían que poner en cuestión toda su política exterior, el militarismo y el colonialismo. Quiere decir que, por desgracia, y es inevitable, los derechos humanos, como las leyes, cuando son injustas, no hay que respetarlas. Y lo notable es que los liberadores, los grandes críticos, vayamos a la emancipación nuestra, Bolívar, San Martín, Hidalgo, no respetaron las leyes de Indias, que era la ley del sistema. Si hubieran respetado las leyes de India, pues todavía seríamos colonia. Fueron ilegales. Y todo liberador es ilegal porque se tiene que oponer a las leyes del sistema necesariamente. Ese es un tema muy importante en este momento en filosofía política, desde Badiou, Taubes, Walter Benjamin, Agamben y hasta Zizek, sobre un tema muy novedoso. Pablo de Tarso es un crítico de la ley. En la epístola de los romanos dice: la ley no es fundamento de justicia, sino la fe. Pero como dice Fidel Castro, cuando un pueblo cree en algo, son los principios, en alguien, el líder realmente que obedece al pueblo, pero sobre todo cuando el pueblo crea en sí mismo. Esa es la fe, que está debajo de la legitimidad y que pone en cuestión la ley. La ley romana, la ley judía y la ley de los primitivos mesiánicos, que es el nombre de los cristianoi, los cristianos. Y San Pablo ahora está siendo trabajado en filosofía política y tenemos que introducir 12 siglos de filosofía política tirada afuera por la modernidad, que pasa de los griegos a los modernos y se salta a la Edad Media, y el problema del cristianismo como si ahí hubiera nada. No, ahí hay una nueva filosofía política también, y hoy tenemos que repensarla. Y por supuesto el marxismo tradicional no tenía ninguna formación para recuperar esos 12 siglos, pero hoy se está recuperando. En un libro mío de Acal planteo Pablo de Tarso en la filosofía política, y Pablo de Tarso hace una crítica a la legalidad. Cuando la ley es injusta, no debo cumplirla, porque el fundamento no es la ley, sino la legitimidad. Y la legitimidad es el consenso del pueblo, no la ley. Y los liberadores siempre fueron ilegales. Y entonces necesitamos una nueva filosofía política.
no moderna, que era legalista, como la de Kant, la de Hegel, no la de Marx, pero Marx no trató la política a fondo y no pudo llegar a esas conclusiones. ¿Son los derechos humanos una parte de la retórica moderna que ha servido para encapsular las luchas de liberación de los pueblos colonizados? Sí, son parte de la retórica. Y por eso tenemos que tener otro concepto de los derechos humanos, que la lista de los derechos humanos tienen partes de ellos que se acaban, dejan de tener vigencia en un sistema histórico y pasa a otro sistema. Por ejemplo, en la esclavitud, tener un esclavo era de derecho, pero en el feudalismo ya tener un esclavo dejó de tener derecho. Pero en el feudalismo había un jus dominativo, llamaban un derecho de dominio, que es declarado no derecho por los derechos burgueses. Y ahora nosotros podemos declarar a los derechos de la modernidad no derechos, sino privilegios, y pensar en una nueva carta de los derechos humanos. Por lo tanto, destruir esa retórica, sí, y construir otra retórica que convenza a la gente que no hay que respetar los derechos injustos, pero hay que hacer leyes que sean justas. Y entonces la pregunta es muy interesante.